¿Qué pasaría si te dijera que no todos los himnos y canciones de alabanza que cantas en la iglesia están realmente destinados a Dios? Puede sonar sorprendente, pero quédate conmigo por un momento. Considera la posibilidad de que algunas de las canciones más poderosas y emocionales, esas que te llevan a las lágrimas y te ponen la piel de gallina, pueden tener un impacto mucho más allá de lo que pensamos. Muchas personas tienen la música gospel en la más alta estima, llamándola pura, inspirada y sagrada. Pero en realidad existen letras que sirven para elevar a los seres humanos, alimentando nuestro ego y sutilmente transformando lo que alguna vez fue adoración en algo completamente diferente. Lo que es aún más inquietante es que las fuerzas de oscuridad son plenamente conscientes de esto, y no solo lo saben, participan activamente en el canto. Sí, lo oíste bien. Ellos están cantando en el infierno. Lo que estoy a punto de compartir puede dejarte sin palabras. Esto no es solo una historia. Es una revelación, una advertencia sobre algo escalofriante que la mayoría de las personas pasa por alto. Es un conocimiento que podría cambiar completamente tu forma de ver la adoración. Antes de profundizar, tómate un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido incómodo mientras escuchabas música gospel? Esa extraña sensación de que algo no estaba bien, pero no podías identificar qué era. Si es así, quédate conmigo hasta el final de este viaje. Creo que las respuestas te sorprenderán. Mi nombre es Daniel Thompson y la música ha estado en el centro de mi vida desde que tengo memoria. Criado en una familia cristiana devota en un pequeño pueblo de Oklahoma, mi padre era pastor y mi madre lideraba el ministerio de adoración en nuestra iglesia. Nuestro hogar siempre estaba lleno de himnos y canciones de alabanza, casi como si la adoración estuviera tejida en el mismo tejido de nuestra existencia. Los domingos eran sagrados. Nos despertábamos temprano, nos poníamos nuestras mejores ropas y nos uníamos a la congregación durante horas de oración, sermones y música de adoración. Como adolescente, comencé a cantar en la banda de la iglesia y recuerdo la primera vez que sostuve el micrófono con la congregación frente a mí. Mi corazón latía rápidamente y mis manos sudaban. Pero tan pronto como comenzó la música, una profunda sensación de paz me invadió. Sentí como si estuviera en el lugar exacto donde debía estar, conectando con algo mucho más grande que yo mismo. Con el tiempo, mi fe se profundizó y asistí a innumerables conferencias, retiros espirituales y horas de oración. Me convencí de que la música cristiana tenía el poder de sanar heridas invisibles a simple vista. Y lo presencié de primera mano cuando las personas se emocionaron hasta las lágrimas, entregando sus vidas a Cristo en el altar. Creí que cada nota que cantaba glorificaba a Dios y ayudaba a llevar a otros hacia Él. La música era mi forma de expresar fe, alegría y tristeza. Una noche, durante un servicio de avivamiento, sucedió algo que nunca habría predicho. La iglesia estaba llena de cientos de personas, todas unidas en ferviente adoración. La atmósfera estaba electrificada. La presencia de Dios era casi tangible en el aire. Me lancé por completo al momento, con los ojos cerrados, las manos levantadas, dejando que la música me llevara. Pero entonces, algo extraño sucedió. Al principio, fue solo un pequeño escalofrío. Algo diferente de la sensación familiar de la presencia de Dios. Se sintió pesado, sofocante, como un peso presionando sobre mi pecho. Mi corazón comenzó a acelerarse y abrí los ojos, mirando a la congregación. Todos los demás parecían estar perdidos en la adoración, pero podía percibir que algo había cambiado. La música, que antes era edificante, ahora se sentía distorsionada. Las voces de los cantantes, que siempre habían sonado angelicales, ahora parecían deformadas. La melodía ya no era la fuente de paz que una vez fue. Toda la atmósfera que debía sentirse como el cielo en la tierra,
Ahora se sentía sofocante, opresiva, como si me hubieran transportado a otro lugar completamente diferente. Mi visión comenzó a desdibujarse, mi cuerpo se tensó, y sentí que el último sonido que pude registrar antes de perder el conocimiento fue la música, ahora escalofriantemente diferente. El poder de la música es innegable, y el adversario lo sabe muy bien. Él sabe cómo manipular melodías, usándolas para confundir, distraer e influir. Pasé mi vida creyendo que la música que cantaba era pura, destinada solo a Dios. Pero esa noche comencé a ver algo mucho más oscuro desarrollándose. Mientras recobraba lentamente la conciencia, me encontré en un lugar que no podía entender. El aire estaba espeso, pesado, con un peso insoportable. Apenas podía respirar y el hedor a azufre llenaba el aire, como si algo estuviera ardiendo. Estaba rodeado de un calor opresivo que parecía provenir del mismo interior de la tierra. Mirando a mi alrededor, vi que el suelo bajo mis pies estaba agrietado, resplandeciendo de un naranja espeluznante, con llamas y humo saliendo de las fisuras. Cada paso que intentaba dar, sentía como si la tierra me estuviera arrastrando hacia abajo, como si estuviera viva, intentando consumirme. En medio de esta pesadilla, escuché un sonido, una melodía. No eran los gritos de sufrimiento que esperaba escuchar en un lugar así, sino más bien era alabanza. La misma canción que había cantado incontables veces en la iglesia, la que siempre me había conmovido hasta las lágrimas, ahora resonaba en este lugar de tormento, pero estaba equivocada. El tono estaba distorsionado, incluso burlón. Ya no era una canción de adoración, se había convertido en algo oscuro, retorcido y pervertido. No podía entender cómo la melodía que antes llenaba mi corazón de devoción ahora estaba tan distorsionada, tan lejos de su propósito original. Las voces que la cantaban no eran las voces de ángeles, sino algo completamente diferente, algo mucho más siniestro. Las palabras, la música, todo en ella se sentía mal. No había reverencia, no había un sentido de adoración divina, solo una intención siniestra detrás de cada nota. Las voces continuaron, volviéndose más fuertes y más retorcidas, su ritmo cambiando de formas antinaturales. El pánico me invadió al darme cuenta de que estaba atrapado en este horrible lugar, incapaz de moverme o escapar. El suelo bajo mis pies parecía pulsar con cada compás de la canción, y podía sentir el peso opresivo de la melodía presionando sobre mí, quitándome el aliento. La risa de las criaturas que cantaban resonaba en la oscuridad, un sonido cruel que parecía burlarse de mí, de la misma idea de la adoración. Había cantado esta canción con todo mi corazón, creyendo que estaba alabando a Dios, pero ahora me di cuenta de que los demonios la cantaban por una razón completamente diferente. No estaban alabando a Dios, se estaban elevando a sí mismos. Y al hacerlo, revelaron algo que nunca había visto antes. Las letras que había cantado durante años no estaban destinadas a glorificar a Dios, sino a glorificar a la humanidad. A medida que la realización me golpeaba, una ola de horror me invadió. Las letras que había cantado con tanta convicción durante años, creyendo que exaltaban a Dios, en realidad estaban enfocadas en mí, en mis bendiciones, mis victorias, mis triunfos. No había mención de la santidad de Dios, su majestad o su soberanía. Las canciones hablaban de lo que Dios podía hacer por nosotros, no de quién es Él verdaderamente. En ese momento, vi la verdad que había estado ciego durante todos estos años. Los demonios a mi alrededor se regodeaban en este conocimiento, intercambiando miradas cómplices mientras cantaban las mismas palabras que una vez había cantado con devoción. Sabían lo que yo no había entendido. Las canciones no trataban de adoración, trataban del ego, de alimentar el yo.
Y mientras estaba allí, viéndolos cantar esas palabras con tanta intención burlona, podía sentir el peso del engaño presionando sobre mí. La verdad era aterradora. Las mismas canciones que me habían conmovido hasta las lágrimas, que creía que estaban levantando a Dios, en realidad estaban convirtiendo la adoración en algo vacío. Los demonios, con sus sonrisas retorcidas y risas crueles, parecían burlarse de nosotros. Sabían lo que nosotros no sabíamos, un secreto que había estado oculto a la vista de todos. Cada nota, cada verso, era un recordatorio de que habíamos estado cantando para nosotros mismos, no para Dios. Era como si nos estuvieran observando, riéndose de nuestra ingenuidad, mientras cantábamos canciones destinadas a exaltar a Dios, sin darnos cuenta de la verdadera intención detrás de ellas. La atmósfera en ese lugar, densa de oscuridad y desesperación, parecía palpitar con la realización de este engaño. Y entonces me di cuenta, estas canciones, que siempre me habían hecho sentir cerca de Dios, en realidad estaban alimentando nuestros propios deseos, nuestro propio sentido de logro. Era como si hubiéramos reemplazado la adoración a Dios por la adoración al yo. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Era todo solo una ilusión? ¿Habíamos sido engañados para pensar que estábamos ofreciendo una adoración pura, cuando en realidad solo estábamos glorificando a nosotros mismos? La realización me sacudió hasta lo más profundo. Los demonios conocían esta verdad y por eso se regodeaban en la canción. No solo cantaban por el caos, revelaban la verdad detrás de nuestras canciones, mostrándonos cuán fácilmente podíamos ser desviados. La música que pensábamos que era santa ahora estaba retorcida de la manera más siniestra. Cada nota, cada palabra ya no llevaba la santidad que una vez tuvo. Fue una revelación dura y sobria. Nuestra alabanza se había convertido en un vehículo para nuestra propia autoexaltación, y esto era exactamente lo que el enemigo había querido todo el tiempo. La música, que una vez fue una herramienta para acercarnos a Dios, había sido sutilmente corrompida, alimentando nuestros egos en lugar de nuestros espíritus. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que la adoración no solo se trata de la música, se trata del corazón detrás de ella. Lo que cantamos, lo que creemos y cómo vivimos están todos entrelazados. No podemos simplemente cantar palabras que suenan bien y esperar estar adorando a Dios. La verdadera adoración se trata de rendir nuestros egos, reconocer su grandeza y humillarnos ante Él. Cuanto más reflexionaba sobre el significado de esas canciones, más comprendía las aterradoras implicaciones. Estas melodías, que una vez se consideraron puras, ya no eran solo canciones. Se habían convertido en armas espirituales, utilizadas tanto por las fuerzas del bien como del mal. El adversario sabía cuán poderosa podía ser la música y había utilizado ese poder para alterar sutilmente la naturaleza misma de la adoración. Canciones que se suponía que nos acercaran a Dios, en muchos casos, se habían convertido en una forma de que nos centráramos internamente, elevando nuestros propios deseos y ambiciones en lugar de reconocer la majestad de Dios. Esto ya no se trataba solo de la música. Se trataba de la adoración que ofrecemos. Lo que alguna vez fue un acto sagrado, lentamente se transformó en otra cosa, algo que tenía el potencial de alejarnos de Dios, en lugar de acercarnos a Él. Y la peor parte, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, nunca nos habíamos dado cuenta. Pero mientras estaba allí, rodeado de los sonidos siniestros de una alabanza torcida, algo cambió. Una nueva canción comenzó a emerger, débil al principio, como una suave brisa, llevando una melodía pura e intocable. Esta canción era diferente. No estaba llena de los grandes instrumentos y arreglos abrumadores a los que nos habíamos acostumbrado. Era simple, humilde y sin pretensiones, pero su presencia era innegable. Era una alabanza verdadera y santa.
una alabanza que se enfocaba completamente en la gloria de Dios, no en los deseos o logros humanos. A medida que esta melodía pura se hacía más fuerte, los demonios a mi alrededor se retractaban, su confianza se desmoronaba ante la presencia de esta verdadera adoración. La burla en sus voces se convirtió en gritos de pánico, como si el sonido mismo de esta canción fuera insoportable para ellos. Intentaron bloquear la melodía tapándose los oídos, pero no sirvió de nada. La canción llevaba la esencia del reino de Dios y cortaba su oscuridad como una espada. Fue entonces cuando entendí que había una diferencia profunda entre las alabanzas vacías que habíamos cantado y esta verdadera adoración. Los demonios no podían soportarlo, porque no se trataba de ellos ni de nosotros, se trataba de la grandeza y majestad de Dios solamente. La diferencia estaba clara para mí ahora. Las alabanzas vacías, sin importar cuán hermosamente se cantaran, no tenían poder para rechazar las fuerzas de la oscuridad. Pero la verdadera adoración, la adoración que reconocía a Dios por quien Él verdaderamente es, era un arma que podía rechazar las mismas puertas del infierno. Los demonios podían soportar melodías que halagaban nuestros egos, pero no podían resistir el poder de la adoración genuina que reconocía la soberanía de Dios. A medida que la melodía de la verdadera adoración se hacía más fuerte, sentí que la oscuridad que me rodeaba comenzaba a retroceder, reemplazada por una luz abrumadora que llenaba el espacio. El aire se aligeró, el calor opresivo se disipó y pude sentir la presencia de Dios como nunca antes. Fue un momento de adoración pura e inmaculada, y en ese momento comprendí que este era el tipo de adoración por la que todos deberíamos luchar. Adoración que honra a Dios, no a nosotros mismos. Adoración que no se trata de nosotros, sino de elevar su nombre. Esta revelación no se trataba solo de cambiar la forma en que cantamos. Se trataba de un cambio de perspectiva, de entender verdaderamente el peso de nuestras palabras, la importancia de nuestra alabanza y cómo esas melodías se alinean con nuestros corazones. No se trata solo del acto de cantar, sino de la intención detrás de ello. Estamos cantando porque nos hace sentir bien. Estamos cantando porque la música agita nuestras emociones y crea una sensación de conexión. O estamos cantando porque queremos glorificar al Todopoderoso, reconociendo su grandeza, su poder, su amor. La diferencia es profunda. Es la diferencia entre la adoración que nos eleva a nosotros y la adoración que eleva a Dios. Cuando comencé a comprender verdaderamente esto, me di cuenta de cuánto hemos perdido en nuestras prácticas de adoración. Demasiadas veces nos hemos dejado atrapar en el aspecto de la actuación, en el valor de la producción, en los aplausos, pero la verdadera adoración no se trata de ser vistos o escuchados por otros, se trata de conectarse con lo divino, se trata de humildad, reverencia y rendición. Cuando alabamos con el corazón adecuado, esa alabanza se convierte en un arma contra la oscuridad. No es solo música, es una declaración de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Es un acto de guerra contra las fuerzas que intentan alejarnos de Él. Mientras estaba allí, en medio de esta transformación abrumadora, comencé a entender algo aún más profundo: el poder de la música y la alabanza que fluye de nuestros corazones. No se trata solo de emoción, no se trata simplemente de la forma en que la melodía nos hace sentir en el momento, se trata de la intención detrás de ello. Durante demasiado tiempo nos hemos dejado llevar por los saltos emocionales de la música, creyendo que los sentimientos que evoca son una señal de verdadera adoración. Pero, ¿y si las canciones más emocionales, esas que nos llevan a las lágrimas o llenan nuestros corazones de alegría, no están realmente dirigiendo nuestra alabanza a Dios? ¿Y si esas mismas canciones nos están llevando hacia adentro, enfocándonos en nuestras propias necesidades, deseos y victorias, en lugar de elevar al Todopoderoso? Este cambio de perspectiva es crítico.
La verdadera adoración no es egoísta, es centrada en Dios. No se trata de lo que queremos, lo que necesitamos o incluso lo que sentimos en el momento. Se trata de reconocer quién es Dios, su santidad, su majestad, su grandeza. Se trata de apartar nuestra atención de nosotros mismos y enfocarla completamente en Él. Y cuando hacemos eso, cuando realmente lo glorificamos con todo nuestro corazón, es cuando la música se convierte en algo mucho más poderoso que una simple canción. Se convierte en una declaración, una proclamación de su grandeza, un arma contra la oscuridad y una conexión con su presencia. Y aquí está la cuestión. No podemos simplemente pasar por los movimientos de la adoración, cantando palabras sin pensar en su significado. No podemos permitir que la belleza de la música sea una excusa para descuidar el verdadero propósito de nuestra alabanza. Si nuestra adoración es genuina, debería ir más allá de las emociones superficiales y llegar a lo profundo de nuestras almas. Debería ser un reflejo de nuestros corazones, corazones que están completamente rendidos a Dios, corazones que reconocen su autoridad, su poder y su derecho a ser exaltado sobre todo lo demás. A medida que seguía reflexionando sobre esta verdad, su peso comenzó a asentarse profundamente dentro de mí. La adoración no es solo un acto de cantar, es una disciplina espiritual profunda, un momento de rendición y sumisión a lo divino. La música es simplemente el vehículo a través del cual expresamos nuestra adoración, pero lo que realmente importa es el corazón detrás de ella. Demasiado a menudo nos hemos dejado distraer por los aspectos externos de la adoración, las actuaciones, los aplausos, cómo la canción resuena con nuestras emociones, olvidando que la verdadera adoración no se trata de cómo nos sentimos en el momento, se trata de a dónde se dirige nuestro corazón. A Dios no le interesa nuestra alabanza si solo es un reflejo de nuestros propios deseos y necesidades. La adoración debería ser una respuesta a su grandeza, un profundo reconocimiento de quién es Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Debemos preguntarnos, mientras estamos de pie para cantar estas canciones, ¿mi adoración está verdaderamente dirigida hacia Dios? ¿O simplemente estoy buscando consuelo, validación o un subidón momentáneo? Y si esto último es cierto, debemos detenernos y preguntarnos por qué estamos cantando en absoluto. ¿Estamos buscando glorificar a Dios o simplemente estamos cumpliendo una necesidad dentro de nosotros mismos? La verdadera adoración es la respuesta de un corazón humilde que reconoce su lugar ante un Dios santo y justo. Cuando llegué a esta realización, todo cambió para mí. La música, que antes era una fuente de conexión emocional y consuelo, ahora adquirió un nuevo significado. Quedó claro que las canciones que cantamos tienen el poder de elevarnos hacia Dios o alejarnos de Él, dependiendo de dónde están nuestros corazones. Debemos ser vigilantes, discerniendo la diferencia entre las canciones que glorifican a Dios y aquellas que simplemente glorifican a nosotros mismos. La adoración es un acto de guerra, es la batalla por nuestros corazones, nuestras almas y nuestra atención. Es el momento en que elegimos rendir todo a Dios o permitir que nuestros egos tomen el control. Así que la pregunta sigue siendo, ¿realmente estamos adorando a Dios o estamos adorando a nosotros mismos? ¿Estamos cantando canciones que exalten su nombre o estamos cantando para halagar nuestros propios deseos? Lo que está en juego es mucho. La propia naturaleza de nuestra adoración está en riesgo de ser retorcida en algo que ya no honra a Dios. Pero la buena noticia es que tenemos el poder de elegir, tenemos la capacidad de dirigir nuestra alabanza, enfocar nuestros corazones y dar a Dios la gloria que Él merece. Tomemos la decisión hoy de asegurarnos de que nuestra adoración sea pura, santa y completamente dirigida hacia Él.
Porque cuando verdaderamente adoramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, es cuando vemos el verdadero poder de la alabanza, el tipo de alabanza que ahuyenta la oscuridad y da paso a la presencia del Todopoderoso. Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder más contenido como este. Que Dios te bendiga y te guarde, y que tengas un corazón abierto para todo lo que Él tiene para ti. Hasta el próximo video. Nos vemos mañana.